proponía. Sí, los temas que usted tiene allí, vamos a comenzar con eso. Pues. Déjeme activar la señal en vivo aquí. Muy buenos días, amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, vamos a dar comienzo a nuestro segmento semanal con el profesor Raúl Ochoa Cuenca, de Polo a Polo. Y profesor, viendo las circunstancias de hoy guerreristas, donde está Rusia involucrada, donde se dice que en Nicaragua y en Venezuela ese país estableció bases misilísticas, nos viene a la memoria, y usted me lo estaba recordando, lo de los misiles en Cuba, que hoy son chatarras que se quedaron inclusive instaladas allí, se envejecieron, entraron en desuso. Y yo no sé si es que nos están vendiendo chatarra también en Latinoamérica, porque ya Rusia necesita desentenderse de un montón de parapetos militaristas, ¿no? Y se va a otro nivel, ya es el atómico, ya es el otro. Y todos estos armamentos de alguna manera están eh, desactualizados. ¿Será eso? Nos están aprovechando, nos están sacando el jugo vendiéndonos chatarra. Bueno, con casualidad, hace pocos días estuve viendo un video que una entrevista que le hacían a un ex general ruso que hace ya algunos años abandonó Moscú y vive en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Y este periodista le preguntaba sobre las ventas que hace de armamento que hace la Federación Rusa a muchos países de lo que llamaban antes en vía de desarrollo, que hoy lo podemos llamar cada día más pobres. Inclusive aquellos que eran ricos, entre comillas, hoy realmente son pobres. Él respondió que realmente él se sonrió y dijo, no es que es material que no sirve, es material militar de segunda mano para ser reparado en el sitio donde es vendido, donde es comprado. Bueno, yo creo que eso es una forma muy sutil de decir que lo que venden no sirve para nada, ¿no? De hecho, y perdónenme que me acuerde de esto, que es un hecho cierto, de los helicópteros que Chávez compró a Rusia en aquel momento, yo no me acuerdo los números, nunca supe, pues, y nadie lo sabe, lo saben ellos. Los números hablaron de 30 helicópteros de personal, de transporte, que al final los utilizaban para todo, ¿no? Lo que sí es cierto es que por lo menos 14 de ellos, no sabemos cuántos compraron, no existen más. Simplemente se cayeron y no solo se cayeron, la pérdida para la República de ese activo, sino la pérdida más importante, que fueron muchos jóvenes militares que murieron en esos accidentes. Pero regresando a los misiles, sí, se cumplieron 60 años de la crisis nuclear de guerra mundial más importante en los últimos 60 años. Claro, aquí habría que abrir un paréntesis, doctor Lares, porque no podemos olvidar que en estos momentos se discute si es posible una tercera guerra mundial ante la obsesión de Vladimir Putin de sí o sí ganar o vencer y anexarse la República Independiente de Ucrania como un territorio de la Federación Rusa. Bueno, como hemos visto, no le ha sido muy fácil. Realmente dicen los militares y generales de campo, mariscales de campo británicos, occidentales, generales americanos, inclusive Petrich, un general que combatió por España en todos estos misiones de paz en que ha intervenido la NATO, la OTAN, decía que realmente Rusia está perdiendo definitivamente la guerra con Ucrania.
Eso por una parte. Obviamente, la ayuda del armamento sofisticado de los occidentales ha sido pues muy importante, y no solo el armamento, sino el entrenamiento que le están dando a las fuerzas militares ucranianas. Eso quiere decir que vemos todos los días alguna amenaza de Putin. Un día dice no, eso sería algo descabellado pensar en el armamento nuclear, pero los que lo critican dicen que cada vez que él ha dicho que no va a usar, que no va a actuar de esa forma, al día siguiente realmente actúa en forma contraria. Por eso la gente sigue teniendo mucho miedo del peligro que representa Vladimir Putin con este tipo de armamento. Se menciona en estos 60 años después de la crisis de misiles cubana, se menciona insistentemente, doctor, que se están preparando unos tipos de bombas que llaman tácticas, que tienen una fuerza destructiva intermedia o baja para ser utilizada, como lo dijo Medvedev, el expresidente ruso y ex primer ministro ruso, el hombre de más confianza de Putin en Rusia, dijo que podían utilizar, que estaban previendo utilizar una bomba nuclear táctica en los territorios contestados por ellos, porque ya hoy día no son territorios extranjeros, sino son territorios de la misma Federación Rusa, según ellos. Esto sería de una gravedad inaudita, porque inclusive tanto el presidente de los Estados Unidos de América, Biden, como el primer ministro actualmente, el primer ministro Boris Johnson, antes de dejar su cargo, e inclusive la efímera primer ministra de Inglaterra o de Gran Bretaña, la señora Truss, dijo muy claramente que si esto ocurriese, Occidente iba a responder en una forma muy dura contra esta decisión irresponsable por parte de Rusia. De manera que, doctor, esta es la situación hoy día, después de 60 años de la célebre crisis de Rusia, de la Federación de la Unión Soviética con los Estados Unidos de América en 1962 con relación a la instalación de misiles soviéticos en la República de Cuba. Sí, usted tiene razón. Cuando Khrushchev decidió paralizar este riesgo tan grande de crear una guerra, de declarar una guerra mundial nuclear, decidieron, obviamente, cuando esto ocurrió, las cabezas nucleares fueron transportadas a la Unión Soviética y dejaron pues las carcasas ahí oxidándose cerca de las playas de la República de Cuba. Es importante también señalar, doctor, que en ese momento quien más creaba expectativa y exigía el bombardeo por parte de los Estados Unidos, de la Unión Soviética a los Estados Unidos, era el ex primer ministro de Cuba, Fidel Castro. Realmente, hoy, después de 60 años, vemos qué clase de irresponsable era ese señor, ese sujeto. Pujar, crear condiciones para que estallase una tercera guerra mundial sin importarle en absoluto los riesgos que iba a ocurrir en su territorio y con su población. Es realmente importante recordar esta cosa. Sí, y ¿sabe qué? Irresponsables son inclusive los gobernantes que tenemos hoy día en Venezuela y en otros países que se alinean con Rusia en unos propósitos que realmente ni entienden ni conocen. Claro. Y yo parto también de un aspecto que yo no sé si soy ingenuo o no soy ingenuo, pero cuando yo pongo en la balanza
que quien se ha dicho siempre que es una gran potencia, como Rusia, tiene 8 meses intentando someter a un pequeño pueblo y no ha podido, yo digo, ya es perdedor, sin ya no duda, hay opción con él y lo que le sin quedan, duda, si acaso le quedan son locuras. sin duda. Y Por entonces eso, aquí tiene que movilizarse como sea la fuerza multinacional que sea necesaria para terminar de ponerle fin a esto, porque mientras ese foco esté allí, los demás países no terminan de marchar normalmente en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, ni en nada, porque es una expectativa incierta. ¿Será capaz? ¿No será capaz? ¿Tendrá con qué? ¿No tendrá con qué? Para mí pareciera que no tiene con qué y lo que está es alardeando. bueno, lo que sí es real es que tiene 14.300 ojivas nucleares, tanto de tácticas como intercontinentales. Eso sí es cierto. En una nota que estoy escribiendo, que creo que ya le envié, sobre esta crisis de los misiles, yo hago alusión que quien tiene los hilos para evitar o no crear una confrontación mundial nuclear, son hilos muy débiles, muy finos, que además tendríamos que pensar que puede ser utilizado ante las pasiones, ante los conceptos de que necesita satisfacer su ego creando de nuevo el imperio zarista de Rusia. Eso es imposible. Pero ese que cree en esa y tiene como objetivo la reformulación de las viejas fronteras del imperio zarista, del imperio ruso, o de la Unión Soviética, pues tienen su poder, carga todo el día, 24 horas, un maletincito, ¿no? Que si en ese maletincito a ese señor se le ocurre apretar un botón, pues, doctor Lares, el futuro sería de nuestro mundo, de nuestra humanidad, se verá muy comprometido. Eso, doctor Lares, es lo que yo creo realmente que es donde estamos hoy día caminando. Estamos caminando, como dirían los geólogos, sobre arenas movedizas que no se sabe cuándo esa arena movediza nos puede aspirar y convertir en más nada. Recuerde que el envío o el lanzamiento de una ojiva nuclear, antes de que llegue al destino, ya las fuerzas opositoras o países opuestos a ello han lanzado su respuesta. De manera que, desgraciadamente, yo sigo temiendo y soy en mi forma de ser muy optimista, pero créame que por ser un lector y un estudioso, y me permite la expresión de mí mismo, de esta situación, abrigo muchísimos temores de que podamos en el futuro, por decirlo de una forma, volver a visitar Moscú o los moscovitas poder visitar Washington. Yo creo que ese es un gran riesgo. Y ahora que menciona Washington y los Estados Unidos, bueno, al interno, Biden ha dado algunos asomos pues de advertencia y las cosas continúan aparentemente iguales. O no sé si habrán disminuido, o no sé si Putin le está haciendo caso, o por el contrario, pues se está burlando de él. El caso es que ahora lo interno, Biden tiene la posibilidad de saber si sus mensajes y sus políticas están cuajando adecuadamente en el pueblo americano, que también ha combatido más de una vez en distintas esferas y defiende su nacionalidad de manera integral. Entonces, Sin no sé duda. si consideran a Biden un poco desviado de la ruta nacionalista americana o no, lo dirán estas elecciones de término medio. ¿Cómo ve usted ese panorama? ¿Qué percibe? ¿Siente Bueno, que los internos de Estados Unidos son proclives
de alguna manera a que se sigan aplicando las políticas tibias de Biden o aspiran más contundencia? Bueno, la realidad es que las elecciones de midterm se van a decidir en muy pocos estados. Es unas elecciones generales donde van a participar los 50 estados de la Unión, pero desafortunadamente va a ser decisivo los estados que están, como dirían, cabeza a cabeza entre los republicanos y los demócratas. Si el control del Senado pasa a ser objeto de, si pasa a ser ganado por el partido republicano, creo que la sociedad americana va a vivir un momento un poco tenso, yo diría. No, no es que yo en eso no pienso, como dicen que se va a acabar la democracia, que está en crisis la democracia americana. No, no creo. Lo que sí creo es que van a haber momentos muy tensos. Imagínense, usted sabe que por la Constitución de los Estados Unidos, quien preside el Senado es el vicepresidente electo. Si esto hoy día, la señora Harris o la vicepresidenta de los Estados Unidos preside el Senado por 1 o 2 votos de mayoría, no obstante que ella creo que tiene un segundo voto, el presidente del Cámara del Senado creo que puede utilizar un segundo voto. Pero imagínense que en el Senado esto no esté en manos de los republicanos. Van a votar leyes realmente que van a crear, y eso es lo que yo me temo, muchísimos incendios sociales, no solo lo del aborto, que quiero decirle, yo como cristiano no estoy a favor de las leyes del aborto, pero cada sociedad tiene sus conceptos, cada sociedad tiene sus criterios, cada sociedad tiene sus niveles o conceptos sobre morales y sobre la vida, etcétera, etcétera, cosa que nosotros debemos respetar. Entonces, imagínense que estas leyes, que la decisión del última, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, donde le dejaban la libertad a los estados de decidir sobre cada estado sobre la ley sobre lo que decidiesen sobre el aborto, libertad o no. Imagínense que controlando los republicanos voten una ley con la cual prohíben totalmente el aborto en los Estados Unidos. Eso crearía un desasosiego social, pero realmente atroz para la paz de los Estados Unidos. Yo creo que ahí es donde está el secreto, doctor Lara. Si los republicanos, teniendo como líder, ¿por qué es que no tienen como líder un hombre consciente como lo era el general McCain o como lo fue Bush, padre e hijo? Es que tienen realmente como líder al presidente Trump, que bueno, yo no soy americano ni soy quien para analizar, y menos en este momento, las cualidades o no del presidente Trump, pero creo que teniendo a ese líder, pues todo se puede pensar que todo puede ocurrir en un país donde ellos controlen la Cámara de Diputados y fundamentalmente la Cámara del Senado, que es donde se deciden a la hora de la verdad, donde se toman las decisiones reales de la sociedad americana. Ahora, se le tiene como un hombre impetuoso, pero al mismo tiempo se percibe que es un hombre que está alineado con el capitalismo como tal, porque o sea, ha desarrollado empresas de manera pues sorprendente y donde se mete pues aparentemente tiene éxito, ¿no? Donde pone el dinero. No lo sabemos, a mí no me consta, pero se dice que es un inversionista pues de primera línea, en consecuencia capitalista 100%, y el gobierno americano y el Estado americano representan al capitalismo mundial. Ahora, siempre se ha dicho que cuando hay cosas trascendentes, macro, que afectan a los Estados Unidos, republicanos y demócratas van en la misma dirección. Y estamos hablando de términos guerreristas, donde la representatividad americana en el mundo
corra riesgo, los dos se alinean. Entonces, yo no Bueno, sé si con respecto a Rusia y lo que está pasando hoy día, frente a ese riesgo, ellos pudieran coincidir en que definitivamente tienen que poner toda su fuerza política a favor de la causa americana. con el senador McCain, con George Bush padre o con George Bush hijo, yo no tendría, o con Reagan, yo no tendría la menor duda de que el criterio sería un criterio bipartisan, cuidando los intereses no solo de la Unión Americana, cuidando los intereses del mundo occidental. Pero teniendo como líder los republicanos, un expresidente como Trump, que en algunas oportunidades se le ha acusado y no lo ha negado, de tener relaciones con supremacistas raciales, yo diría que esa posibilidad del bipartisan pudiera estar comprometida. Yo espero realmente que, no obstante los errores que aparentemente que ha cometido el presidente Biden o la administración de Biden, por ejemplo, no nos olvidemos que lo que han hecho con Venezuela últimamente a través del subsecretario González deja mucho que desear en cuanto al compromiso de los Estados Unidos en recuperando la democracia de Venezuela. Pero bueno, veremos cuál es ese resultado. Lo que sí es cierto es que Trump al inicio, varias oportunidades, prácticamente le dio la razón al presidente Putin de haber invadido Ucrania, porque él decía que lo sostenía Trump, que los americanos no habían actuado de forma correcta. Pero, en fin. pero también de alguna manera intentó y favoreció la causa de liberar a Venezuela por alguna vía. Claro, no la usó de manera expedita, pero lo insinuó. Y es el único que lo ha hecho hasta ahora. Biden, por el contrario, se muestra entreguista con respecto al régimen venezolano. Cierto. Entonces, bueno, a nosotros de algún aspecto, pues, o sea, nos interesa que se pongan de acuerdo para que al final la causa claro, sin duda. Pero fíjense, quedan 2 minutos. Trump se hizo muy famoso en Venezuela cuando la periodista Carla Angola le preguntó, ¿todas, presidente, están las opciones? Y él respondió, sí, absolutamente todas, incluyendo la fuerza militar. Pero se nos olvida que en esa conferencia, en esa mañana que estaba presente en la conferencia general, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en esa mañana él tenía 1 año y 4 meses de presidente. Quiero decir con esto que en 2 años y 8 meses el presidente Trump hubiese podido actuar en una forma un poco más expedita. No fue que lo dijo en los últimos días de su periodo. Pero bueno, la realidad, doctor, es que tenemos esto en Venezuela. La realidad es que el mundo está temblando de un desliz que puede ocurrir y que podamos llegar desgraciadamente a una nueva confrontación mundial y donde no va, porque esa guerra no va a ser peleada ni con los fusiles ni con las pistolas, va a ser simplemente con lo que nosotros tememos, con las fuerzas nucleares. Sí, muchas gracias. Bueno, de todos modos, pues vamos a esperar que se produzcan estas elecciones al interno de Estados Unidos para ver cómo se equilibran las fuerzas allí y qué propuestas comunes pueden hacer las dos organizaciones políticas más importantes de ese país en función tanto de América y Venezuela como del resto del mundo que está en peligro, como ya lo hemos comentado desde Esperemos. Gracias por su tiempo en el día de hoy, profesor. Muchas gracias por estar con usted y con los televidentes de su excelente programa. Muchas gracias. Y aquí seguimos pues en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica comunicacional con BenAmerica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted.